Concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día, resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Bendiciones abundantes. Es para nosotros un placer, un gozo, una honra poder compartir con ustedes este tiempo y formar parte de esta programación de Semana Santa, El Rey Vive. Se nos ha sido asignado en este tiempo compartir con ustedes una palabra que tenga que ver o que tiene que ver con el tema de la oración. La oración es un medio de conexión, la oración es un medio de relación, la oración es un medio de vinculación, de intimidad, de contacto, de amistad, de trato, de comunicación entre Dios y el hombre. Y es importante que partiendo de esta definición nosotros podamos establecer en este momento que esa relación nosotros la podemos tener precisamente por la persona de Cristo. Cristo fue el que abrió el camino, Cristo fue el que nos puso a nosotros en una relación correcta con nuestro Dios. Y esto no lo establecemos nosotros, sino que esto lo dice la palabra del Señor. Dice Romanos 5, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Dice la palabra que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió ¿por quién? Por todos nosotros los pecadores. Entonces dice la palabra que ya nosotros estamos a través de la sangre de Cristo en una relación con nuestro Dios, y Jesucristo nos constituyó en amigos de Dios. Es decir que tú y yo tenemos la oportunidad, no solamente en Semana Santa, tenemos la oportunidad todos los días de nuestras vidas de comunicarnos, de relacionarnos, de vincularnos, de tener un trato íntimo, de tener comunicación con Dios a través de la oración. Y eso gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. De igual manera es importante resaltar en este tiempo que esa relación, ese vínculo que nosotros tenemos con Dios a través de la oración no es por nuestros méritos, no depende de lo bien o lo mal que nos portemos, no depende de lo que tú puedas hacer ni de lo que yo pueda hacer. Tú y yo tenemos una relación con Dios por los méritos de Cristo. Dícese que Él determinó, que Él quiso relacionarse con nosotros, proveyó los medios e independientemente de tus dificultades, de mis dificultades, independientemente de nuestras debilidades, aún independientemente de nuestras transgresiones, Él está ahí siempre dispuesto, con los canales aperturados para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Y esto nos lleva a la conclusión de que la efectividad y la productividad de la oración está íntimamente vinculada al nivel de convicción que tú y yo tengamos de quiénes somos y de quién es Dios. Me encantan los salmos. El salmista, de manera reiterada, establece cuál es su condición, habla acerca de sus debilidades, habla acerca de las circunstancias adversas que le rodean, pero siempre reconoce que en medio de sus debilidades, de sus flaquencias, en medio de su incapacidad, en medio de las circunstancias adversas que le estén rodeando, hay un Dios que tiene poder, que tiene autoridad, que es soberano
y que actúa en nuestras vidas en medio de todas esas circunstancias. Y eso tiene que darnos seguridad. Por eso es que el salmista dijo en el Salmo 46, Dios es mi amparo y es mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de las diversidades, en medio de las tormentas que se levantan. Aunque el mar embravezca, aunque las olas se levanten, el Rey es mi amparo y mi fortaleza, y Él siempre me va a proteger, siempre me va a cuidar en medio de cualquier circunstancia. Entonces es importante que nosotros podamos reflexionar en esta verdad, en esta temporada y todos los días de nuestra vida. La oración es el medio para relacionarnos con Dios. La oración está dispuesta a través de Cristo. La oración es un medio del cual puedo hacer uso, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Y en este vínculo y en esta relación, Dios conoce quién tú eres y sabe. Y por eso, independientemente de nuestras debilidades, proveyó el medio para que nosotros podamos permanecer en íntima comunicación con Dios. Es importante, quiero resaltar en este tiempo el hecho de que, relacionarnos con Dios no es bajo nuestros parámetros. La oración fue creada por determinaciones particulares de Dios, porque Él quiere proveer para nosotros un espacio en donde nosotros podamos experimentar paz, un espacio donde nosotros podamos experimentar seguridad, un espacio donde nosotros podamos experimentar descanso, confianza, un tiempo de relajación. Esto es la razón por la cual el Señor creó la oración. Proveernos un espacio de paz, de tranquilidad, de reposo, de descanso. La oración no es un medio de guerra. La oración no es un medio tampoco para conseguir cosas, aunque en medio de ella nosotros podamos hacer peticiones. La oración es uno de los medios a través de los cuales nosotros podemos crecer y desarrollar una relación de dependencia, una relación de seguridad, una relación de paz, una relación de confianza, una relación de descanso con nuestro Dios. Yo no sé qué te produce esta información, pero debe traer gozo, regocijo. ¿Por qué? Bueno, porque en medio de los tiempos que estamos viviendo, qué bueno es saber que Dios ha provisto un medio para que nosotros podamos experimentar la paz y la seguridad que solamente Él puede dar. Leí un libro de neurociencia y liderazgo según Dios que dice que la oración nos lleva a una meditación profunda, nos enfoca, nos proporciona también una imagen visual de quién es Dios. Y esto tiene que ver de manera puntual en que la oración es un medio que cuando nosotros entramos en ese tiempo de relajación, de meditación profunda en Dios, sucede algo en nuestro organismo. Establece la ciencia, ha certificado que nuestro lóbulo frontal, que es el lugar donde se regulan los pensamientos, las emociones, la voluntad, las funciones ejecutivas, dice estudios que ese lugar, el lóbulo frontal, es anulado, es menguado, y por lo tanto yo no concentro mi atención en mi yo, en mi circunstancia, sino que puedo experimentar lo que hace el cerebro, la segregación de esos neurotransmisores que me permiten a mí experimentar paz, seguridad,
la serotonina, la dopamina, la oxitocina. Son neurotransmisores que se liberan precisamente cuando nosotros entramos en ese tiempo de relajación, de meditación profunda en Dios a través de la oración. Nuestro lóbulo frontal es acallado y nuestra atención es focalizada en Dios y se liberan todos esos neurotransmisores y nos permiten poder experimentar paz. Eso fue lo que le pasó a Ana. Usted ha leído la historia de Ana, ¿verdad? En el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Ana estaba angustiada. Ana estaba estresada porque no tenía hijos. Ana estaba siendo bombardeada por un sistema cultural que la menospreciaba, la descalificaba por ella no poder tener hijos. Y en medio de esa situación establece la palabra que ella fue al Señor en oración. Y cuando entró en ese tiempo de meditación profunda, de concentrar su atención en quién es Dios, su lóbulo frontal fue anulado. Por lo tanto, las circunstancias externas, sus realidades mentales se redujeron y ella pudo experimentar en medio de la oración paz, descanso, quietud. Sí, lo dice la Biblia. Dice el verso 17 y 18 del libro de Primera de Samuel capítulo 1 que Ana no experimentó paz cuando ella salió embarazada. Dice que Ana experimentó paz después de haber terminado un tiempo de oración, de intimidad, de comunión con Dios. Y es importante que tú y yo hagamos uso, al igual que Ana, de la oración en medio de nuestros momentos de angustia, porque eso nos va a permitir, igual que ella, experimentar paz. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 23, verso 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, yo no temeré, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Oración, relación, infunde aliento. El Salmo 32 dice, tú eres mi escondedero. Ay, en la angustia, tú me preservas, con cánticos de liberación me rodeas. La oración nos permite experimentar esto. Dice el Salmo 34, claman los justos y el Señor los oye y los libera de todas sus angustias. Esto nosotros podemos conseguir experimentar por medio de la oración. La oración es un medio, es un recurso pacificador, es un recurso tranquilizante, es un recurso que también proporciona estabilidad a nuestra alma. La oración no solamente es un medio para ejercer poder, para ejercer autoridad. Es un medio que Dios, de relación con Dios, que nos permite experimentar tranquilidad y estabilidad en nuestra alma. Y si no, preguntémosle a Elías. Elías en Primera de Reyes, el capítulo 19, dice la palabra que, tuvo una jornada muy ardua, una jornada que involucró su ser integral, espíritu, alma y cuerpo, contra 450 profetas de Baal. Los mató, dice el verso 40, que los degolló. Y después de toda esta jornada que también tenía que ejecutar lo que era una fe, una dependencia, batallas espirituales. Dice la Biblia que, Jezabel le envió un mensaje y el hombre que había destruido a 450 profetas de Baal se dejó amedrentar, se asustó, se llenó de miedo, se llenó de ansiedad y por lo tanto experimentó depresión y se aisló. Y usted pudiera preguntarse, al igual que yo, ¿y qué pasó con Elías? Porque un hombre que
que experimentó el poder de Dios de una manera tan intensa y después simplemente por el mensaje de una mujer se dejó amedrentar. Bueno, lo que experimentó Elías fue cansancio, agotamiento, que tú y yo como ministros experimentamos, que tú y yo como creyentes experimentamos. Y qué bueno es poder ver, léase el capítulo 19 de Primera de Reyes, es poder ver que ante esta situación que estaba experimentando Elías, de angustia, de estrés, de depresión, de tristeza, el Señor le permitió dormir, le permitió descansar y se manifestó en su vida en un tiempo apacible. Dice una versión que se manifestó la presencia de Dios en un susurro suave. Es decir, que Elías tuvo en ese momento una vinculación, una relación, un tiempo de comunicación con Dios, no de guerra, no de petición, sino de una manifestación suave, tranquilizante, pacificadora. ¿Por qué? Porque era lo que Elías necesitaba en medio del momento que él estaba enfrentando. Dios conoce nuestras limitaciones, Dios conoce nuestras circunstancias, Dios conoce nuestro cansancio, Dios conoce todas las situaciones que nosotros podemos tener. Y qué bueno, qué interesante es saber que en medio de ese conocimiento Él se manifiesta en nuestras vidas para proveernos lo que necesitamos, y a través de la oración nos provee ese lugar de descanso, de refugio, de tranquilidad que nos proporciona paz. No solamente Ana y Elías lo experimentaron, David también. El Salmo 32 lo establece de esa manera. ¿Qué pasó con David? David había pecado y dice que el ocultar el pecado lo llevó a un tiempo de sequía. Dice el verso 2 y 3 del capítulo 32 de Elías, que de los Salmos, que David perdió el gozo, que David perdió el fervor. David estaba experimentando miseria, tristeza, dolor. Había perdido su verdor. Y dice el verso 5 que cuando él oró, que cuando él fue delante del Señor, que cuando fue sincero, que de hecho en el Salmo 51, el mismo David dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Cuando él fue y experimentó ese espacio donde pudo aperturar su corazón, donde pudo hacer una catarsis delante de la presencia del Señor, dice que después de ese tiempo de oración, David experimentó la presencia, la compañía, la protección, el sentido de pertenencia que él tenía en Dios, y pudo también experimentar gozo, alegría y júbilo. Cuando nosotros fallamos, cuando somos débiles, podemos hacer uso de la oración y venir ante el Señor tal cual lo hizo David en el Salmo 32, a abrir nuestros corazones al Señor. Y cuando nosotros somos capaces de entender que en la presencia del Señor yo tengo un espacio de refugio, de restauración, de restablecimiento, de perdón, entonces yo voy a experimentar esa compañía, ese gozo, ese sentido de pertenencia que debemos tener, o que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pablo también lo experimentó, y en el libro de Filipenses, el capítulo 4,
Él nos dice, mire, no se preocupen por nada. No se preocupen, no se inquieten, no se aflijan, no se acongojen, no experimenten tribulación, no se perturben, no lo hagan. Oren, es el medio que ustedes tienen, y cuando ustedes dejan de preocuparse, cuando ustedes dejan de intranquilizarse y en vez de hacer eso, vienen a mi presencia y experimentan la paz, el gozo, el bienestar que yo doy, entonces ustedes van a poder vivir en esa plenitud, en ese equilibrio, en esa tranquilidad, en ese reposo que da la presencia del Señor. Son estos algunos ejemplos de lo que el Señor nos establece en su palabra a través de muchos hombres y mujeres que experimentaron angustia, estrés, ansiedad, depresión, que hicieron uso de la oración y en medio de ese tiempo de reflexión, de contacto, de vinculación con nuestro Abba Padre, encontraron todo lo que necesitaban. En este día nosotros queremos reiterar esa verdad. Jesús, con esto quiero finalizar, también experimentó paz. Dice la palabra que en su momento de mayor angustia, en el libro de Lucas, el capítulo 22, a partir del versículo 41 a 44, dice que cuando Jesús estaba próximo a ser crucificado, fue al monte de los Olivos, y dice que experimentó un momento tan fuerte, tan intenso de estrés y ansiedad, que él sufrió lo que dicen los médicos que se llama hematidrosis. Sudó sangre como resultado de su nivel de estrés y de ansiedad. Cuando Jesús estaba en medio de esta situación, el texto dice que lo que Jesús hizo fue que se apartó a solas con Dios. Jesús hizo uso de ese medio que Dios le otorgó para estar en comunión, en relación con Dios, con Él. Y dice la palabra que se arrodilló, que oró, que doblegó su voluntad ante el Señor, que le dijo: Señor, mira, si tú puedes, pasa de mí esta copa, este momento de sufrimiento. Sin embargo, aunque eso es lo que desea mi alma, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Cualquiera que sea tu situación, estás enfermo, tienes problemas en tu familia, tienes problemas internos de angustia, de depresión, económico. Yo no sé, cualquiera que sea la situación que estés viviendo, que te esté llevando a sufrir niveles altos de estrés. No sé si has podido experimentar hematidrosis como lo experimentó Jesús. Pero lo que sí queremos decirte en este día es que imites la acción de Jesús. En su momento de angustia fue a la presencia del Padre y allí encontró todo lo que necesitaba para poder estar en paz y cumplir su asignación en la tierra con gozo, con deleite, que no tiene que ver con risas ni con felicidad, sino tiene que ver con descanso y con plenitud en medio del cumplimiento de la asignación.
La oración tiene efectos terapéuticos y uno de ellos es que destruye las fortalezas del razonamiento humano. Y lo dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 10. Sí, todos esos pensamientos que te agobian, en oración, dice la palabra que son destruidos. Y tú y yo tenemos que ir a ese lugar de intimidad, cerrar la puerta, entrar en relación con el Padre. Y en este lugar nosotros recibimos el combustible. ¿Para qué? Para que la palabra se haga viva, haga que sean anulados los pensamientos, los argumentos de nuestra humanidad, del sistema, y sea vivificada la palabra que da paz. ¿Qué fortaleza nos permite experimentar la verdad de la palabra? La palabra nos permite experimentar el miedo. Dice ella que Dios guardará en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. ¿Cómo nosotros logramos que esta palabra se haga evidente? En la intimidad de la oración. La fortaleza que nos hace tener la intención de tener el control de todo. ¿Cómo nosotros logramos destruir esa fortaleza y estar en paz en medio de toda situación, entregando al Señor todas nuestras dificultades? Cuando nosotros entramos en ese tiempo de meditación, de comunión, de relación con el Señor. Y este es un tiempo en el que nosotros debemos apropiarnos de esa verdad. La oración también resuelve nuestros problemas de autoestima. Sí, eso hace la oración. Moisés, usted conoce la historia, tenía muchos problemas de autoestima. Y en esa relación e interacción con Dios, esos problemas fueron resueltos. Josué, Gedeón, también tuvieron problemas con su autoestima. Se sentían descalificados ante la asignación que tenían por delante. Y todas esas situaciones fueron resueltas en esos tiempos de comunicación, de relación, de vinculación con Dios, en donde su humanidad quedó anulada y la verdad de Dios fue vivificada. Así que en este tiempo nosotros queremos instarte a hacer uso de la oración, recordando lo que dijimos al inicio, que la oración es un medio de comunicación, de vinculación, de relación, de amistad, de comunicación, de vinculación con el Señor. Y que Jesucristo nos dio la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Él se convirtió en el mediador entre Dios y nosotros los hombres. Él abrió el camino para que nosotros pudiésemos disfrutar de la presencia del Padre. Así que, bueno, termino diciendo lo que dice Hebreos. Entremos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque allí nosotros recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que confiemos en el Señor, hagamos uso de la oración. Bueno, y quiero terminar este tiempo orando al Señor y pidiendo que Él nos ayude a nosotros poder hacer uso de este medio de gracia que se llama la oración. Padre amado, gracias por amarnos. Gracias por no solamente identificar que somos polvo, no solamente conocer nuestras limitaciones, nuestras incapacidades,
sino también por proveer los recursos y medios para que nosotros pudiésemos disfrutar de todo el bien, de toda la benevolencia que tú tienes determinada para el ser humano. En este tiempo nosotros queremos darte gracias por Cristo, porque Cristo abrió el camino, porque Cristo nos dio entrada al trono de la gracia. Queremos darte gracias por proveernos este medio llamado oración para nosotros poder tener vinculación contigo. Gracias porque es un medio donde no somos juzgados. Es un medio no para lacerarnos. Es un medio no para nosotros guerrear. Es un medio para relacionarnos, para crecer en vinculación, en intimidad contigo. Y nosotros queremos hacer uso de la oración en la justa dimensión para la cual tú lo creaste. Y queremos entrar confiadamente y queremos, Señor, aprovechar este tiempo y que podamos encontrar en la oración reposo, descanso, quietud, Señor, un tiempo de tranquilidad para nuestra alma, un tiempo de relajamiento, un tiempo, Señor, de quietud, donde podamos recibir el suministro que necesitamos para todas nuestras circunstancias. Aviva nuestra fe, Señor. Aviva nuestra fe. El escritor de Hebreos estableció que es necesario que el que se acerca crea que te halla y que tú eres galardonador de los que te buscan. Todo está dispuesto, todo está dado. Solamente tú esperas de hombres y mujeres que tengamos una convicción clara, una convicción firme de que no es en nuestros méritos, que es en los méritos de Cristo y que nosotros podemos disfrutar de esta gloriosa oportunidad de relacionarnos contigo a través de la oración. Ayúdanos, llévanos, Espíritu Santo, tómanos de la mano y permítenos entrar en esos niveles de oración, de intimidad, de reposo en la presencia del Señor, que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre por este tiempo. Que tu palabra traiga vida, edificación a cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Qué bendición el poder compartir con ustedes en esta semana, que para muchos es sencillamente la Semana Mayor, para otros es la licencia y el permiso para ir a la playa, para estar compartiendo en fiestas y tantos deleites que le agradan a la carne. Sin embargo, para los que de una u otra manera hemos encontrado en la palabra de Dios el mejor ejemplo para nosotros guiarnos, encontramos que en su contenido, si se está celebrando la Semana Santa, es por la muerte, por la resurrección, por los padecimientos y por la promesa que ese que resucitó ascendió al cielo y nos puso con una posición correcta con su Padre, porque todo se había roto por el pecado. Sin embargo, Él está intercediendo por cada uno de nosotros, y es a ti y a mí que nos conviene el poder tener una relación con el Hijo, para que a través del Hijo nosotros podamos llegar al Padre, que es nuestro objetivo final. Y la oración
como ustedes han estado escuchando en todo el contenido que esta institución y este ministerio quiere llevar, apelando a la sensibilidad de los corazones de las personas que se apegan más a la consagración que al deleite. Entonces estamos hablando de la oración. Y la oración es tan importante porque es un modelo que el Señor Jesucristo nos dejó, pero nos dejó un modelo con lo que conocemos como el Padre Nuestro, pero también nos dejó un modelo por su estilo de vida, su relación que sostuvo todo el tiempo con su Padre. Yo he dicho que cuando Jesús regresó de su misión en la tierra, no tuvo que poner en contexto al Padre. El Padre no le dijo, ay Jesús, qué bueno, ya regresaste, qué bien, bienvenido, ¿cómo te fue? Preguntarle cómo te fue para que Jesús comenzase a darle como nosotros hacemos cuando tenemos un hijo o un familiar, algún conocido que se va fuera del país y de repente tenemos que pasar un momento para saber qué hizo, qué no hizo ese hijo o ese enviado a una misión especial fuera de la nación o fuera del entorno de papá y de mamá. Con Jesús no ocurrió eso. ¿Y por qué no ocurrió eso? Porque el mismo Jesús dijo que Él no hacía lo que Él quería, sino que hacía lo que el Padre ya había determinado que se hiciera. Jesús se sometió justamente a todo lo que era un programa de lo que Él tenía que hacer. Pero además, siendo Dios hecho hombre, mantuvo una relación constante con su Padre. Él sacaba el tiempo, nosotros decimos orar, pero para compartir con su Padre. Y de alguna u otra manera, la posición de oración a veces nos dice a nosotros, ay, yo no voy a orar ahora. Pero ¿cómo yo, ante una invitación de Marcus, yo le digo, Marcus, ok, yo voy a hacer lo que tú quieras, pero yo no quiero hablar contigo, yo no quiero compartir contigo, yo no quiero compartir con el que me está abriendo las puertas para hacer algo? Todo lo contrario, cuando nosotros encontramos personas que están a favor nuestro, que hacen cosas para que nosotros progresemos, para que demos un mensaje en particular, creo que lo más conveniente es poder tener una relación correcta con esa persona, porque a medida que nos vamos conociendo, a medida que yo conozco cuáles son sus necesidades, que Él conoce cuáles son mis necesidades, entonces fluimos de una manera correcta. Y Jesús nos dejó ese ejemplo en la práctica, porque Él se separaba a hablar con su Padre, pero el Padre le dictaba, le decía lo que tenía que hacer. Un hombre que vino a este mundo y desde que llegó comenzó a ser bombardeado. Su nacimiento fue una explosión para que muchos niños murieran porque el rey Herodes quería eliminar al Mesías que llegaba. Luego va creciendo, comienza su ministerio y en todo su ministerio tuvo inconveniente. Sin embargo, Jesús nunca dejó de orar. La oración para Jesús era esa relación que Él tenía que tener con su Padre. Y si eso fue Jesús, el mejor ejemplo, entonces nosotros tenemos que también tomarlo. Ahora, en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 1 al 19, encontramos a este hombre de Dios, hombre que la gran mayoría de nosotros queremos ser hombres y mujeres de Dios. Queremos tener la unción, queremos tener la autoridad para que los demonios se sometan a nosotros, queremos orar para que los enfermos sean sanados, pero no queremos tener una relación con Dios. Daniel, ustedes saben que llega cautivo a una nación pagana, una nación que lo tenía sometido y él tenía que someterse a todas las instrucciones. Sin embargo, su relación con Dios lo colocó en una posición ventajosa en este reino extranjero, igual que con sus
3 amigos. Entonces, cuando uno ve la vida de Daniel, no es solamente que era un hombre de Dios, un hombre que lo que Dios hablaba por su boca se cumplía. No era solamente que interpretaba los sueños, sino que él se basaba en la palabra de Dios, pero además que él era un hombre que estaba en contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuáles son los resultados de una vida de oración? En el capítulo 9, los versos del 1 al 19, si nosotros podemos ir sacando, porque no es solamente de Jesús, hay tantos hombres que nos han mostrado poder y autoridad, sumisión a Dios, pero la clave, el secreto, ha sido la oración. Y esto es, como dice también Daniel, para ti y para mí, hombres que tenemos debilidades, mujeres que tienen inclinación al pecado, al mal. Dios nos hace algo que va por encima de tus debilidades, de mis debilidades, y nos coloca en una posición que la gente que nos puede ver, que está en el entorno, digo, wow, pero ese es como un hombre bajado del cielo. No, vino del barrio Miramar, vino del barrio Cantalarrana, vino del Bronx, vino de, yo no sé, donde tú me puedes estar mirando, pero ahí Dios utiliza a hombres y mujeres que se sometan y que quieran compartir, que quieran tener una intimidad con el Padre. El verso 1 dice, era el primer año del rey Darío, en medio el Medo, hijo de Asuero, que llegó a ser rey de los babilonios. En esa condición llega Daniel. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, oiga lo que está diciendo, yo, Daniel, no al ser un hombre poderoso, un hombre de unción, sino al estudiar la palabra del Señor, según fue revelado al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. ¿De dónde saca Daniel esta información? Del profeta Jeremías. Es decir, su apego a la palabra lo va llevando a entender y comprender cosas que tú y yo no queremos comprender porque no nos queremos someter a la palabra de Dios. Entonces, lo primero es el sometimiento, no a los hombres, no a mi antojo, no a mi experiencia, sino a la palabra de Dios. El verso 3 nos dice, así que dirigí mis ruegos al Dios, al Señor Dios, en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Daniel está diciendo que él fue al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿A dónde nosotros dirigimos nuestras peticiones? ¿Con quién me estoy relacionando? Este hombre entendió, número uno, que era necesario que Jerusalén pasara por 70 años de desolación. Esto donde él lo confirma, ¿de dónde lo saca? De las Sagradas Escrituras. ¿Dónde es que nosotros tenemos que ir para conocer cuál es la voluntad, qué es lo que está pasando en el contexto que estamos viviendo? Definitivamente, si nos apartamos a otra coyuntura o cualquier otra situación, vamos a fracasar. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a la palabra de Dios, cuando vayamos en oración, vamos a pedir de la manera correcta. Recuerden que la misma palabra nos dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y si estamos pidiendo mal, entonces no vamos a recibir la respuesta. Ahora, él se pone en oración pidiéndole al Dios Todopoderoso, al Dios que puede hacer que en medio de la situación que están pasando pueda tener el sustento, pueda tener su compañía, porque hay de situaciones que no vamos a salir porque es la voluntad de Dios. Pero si nosotros estamos en relación correcta, vamos a pedir correctamente, pero Dios va a estar a nuestro lado, que es lo que Él ha prometido.
Dice en el verso 4, oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres mi Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto, tus promesas de amor inagotable con los que te aman. Él cumple sus promesas. Y Daniel está apelando a eso. Primero, se está declarando la condición de su pueblo, su desobediencia, su maldad, su apatía hacia una relación al Dios que le había librado, al Dios que le había acompañado, al Dios que le había cumplido las promesas desde sus antepasados, algo que le prometió a Abraham, a Jacob, a Isaac. Pero ahora el pueblo se ha apartado. Eso trajo consecuencias. Y muchos de nosotros, nuestras oraciones no son escuchadas por Dios porque no reconocemos que el mal o el malo no es Dios, porque nosotros creemos muchas veces que Él es malo y que Él no nos quiere ayudar. Pero es que nosotros tenemos que reconocer nuestras transgresiones. Ese amor inagotable con los que Él te ama, que te ama a ti y nos ama a nosotros, obedecen el mandato de Dios. Si obedecemos ese mandato de Dios a los que le amamos y Él que nos ama tanto, entonces Dios va a estar complacido en contestar nuestras oraciones. Pero tiene que venir de un reconocimiento. Primero, reconocer que Dios cumple sus promesas, pero cumple las promesas buenas, pero cumple las promesas malas que Él hizo. Porque nosotros solamente queremos, voy a prosperar tu casa y nos agarramos de esa palabra, pero Él dice, pero esto, si me obedeciereis, si guardares mis mandamientos, entonces yo voy a hacer esto ahora. Si no lo hace, Daniel está diciendo, el pueblo se fue en contra tuya, el pueblo no obedeció. Y dice en el verso 5, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti. Hemos despreciado tus mandatos y tus ordenanzas. Las oraciones tienen que ser con sinceridad y honestidad. Y es en la forma como Jesús podemos ver que momentos antes de ser capturado por sus agresores, que Él va donde el Padre y es honesto y es sincero y le dice, Padre, pero le dice aún, su honestidad y sinceridad va tan lejos que a sus discípulos más cercanos le dice, mi alma está triste hasta la muerte, me siento triste, llega la hora de la muerte. Pero luego los deja ahí y Él va donde el Padre y le dice, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Dale, en la computadora hay una opción que te dan muchas veces, como saltar este paso. Jesús le estaba diciendo, dale al botoncito, si es tu voluntad, dale al botoncito, para que desde aquí yo pase a la resurrección y yo no vea ese padecimiento. Pero en la voluntad del Padre no estaba, y Jesús sabía, pero en su humanidad, en su hombre, en su calidad de hombre, sintió el pesar, la tristeza del dolor y el sufrimiento de lo que iba a cargar por ti y por mí. Y en conversación con su Padre, oiga bien, Él no fue donde Janet a decirle, Janet, ayúdame a pedirle al Padre para que pase de mí esta copa. No, Él no se lo dijo a los discípulos, le dijo, primero separó, a un grupo no le dijo nada, Él iba a orar, pero se llevó a 3 y a los que vinieron con Él para que lo ayudaran a orar, que al final no oraron nada, sino que se echaron a dormir, le dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y lo llamé a ustedes para que me acompañen. Se duermen, pero al Padre, mire cómo Él va de un grupo a otro grupo,
cómo Él va cambiando las expresiones. Al Padre se le abre su corazón y le dice, por favor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Ahí habla de la relación. Ahí no es un Padre Nuestro. Ahí Jesús no está hablando como un Padre Nuestro, y esto nos dice a nosotros el por qué el Padre Nuestro no es para repetirlo como una letanía. El Padre Nuestro es para tomar un modelo, porque Jesús aquí no se somete a un rigor de un esquema de cómo se debe hablar con Dios. Aquí es lo que le dice, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. No le dice, santificado sea tu nombre. Entonces, Dios lo que está buscando, que nosotros a través de Jesucristo entremos en una correcta posición con Él, pero que seamos honestos. Ok, yo puedo decirle a Taylor, estoy en un proceso, en una batalla. Ayúdame a orar. Pero yo no tengo que declararle el proceso. Ahora, donde Dios yo voy y yo le digo, Padre, me está sucediendo esto con nombre y apellido. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo? Dios esa relación correcta la pone de manifiesto para que nosotros tengamos ese libre permiso para entrar nada menos y nada más al trono de la gracia, que es de donde se despachan los favores. Del trono de la gracia donde está sentado Dios y que está a la diestra del Dios Padre Jesucristo intercediendo por mí, vayamos con franca entrada, con libertad delante de ese Dios que nos ha colocado para ser de bendición en este tiempo. ¿Cuál es la relación que queremos tener? Daniel, nosotros vemos cómo confiesa sus pecados y vemos cómo en toda esta oración hasta el verso 19 declara su maldad, pero pide. Pero, ojo, vemos cómo dice la palabra de Dios que un ángel se pone a la disposición y le da instrucciones. Hemos tenido una relación tal con Dios que nosotros podamos sentir que Dios nos da una respuesta ahí en el lugar donde estamos pidiendo. O estamos orando solamente porque la letanía no tiene que ver, y aquí en el libro de Efesios habla de las largas oraciones que tenemos, que creemos que por elocuencia y como hacían los fariseos que se paraban en las plazas públicas, que vamos a ser escuchados, y no se trata de una retórica, de una oratoria perfecta o correcta, se trata de una relación correcta con el Padre. El mejor modelo, se lo pongo, fue Jesucristo. No tuvo que ir a darle detalle lo que hizo. Ya Jesús tenía una relación tal con el Padre que cuando Él llegó, el Padre sabía todo lo que había acontecido. Él no fue a decirle, mira, y me clavaron una espada. El Padre estaba ahí. Mira, me pusieron una corona de espinas y eso me dolió. No fue a explicarle nada de eso. Él fue como un Dios victorioso que cumplió con su cometido. Y tú y yo tenemos una misión aquí en la tierra. Y lo mejor es que lo hagamos a la altura de como lo hizo Jesús, con ese modelo. Y Daniel, nosotros vemos como el ángel le dice más tarde, es para que entiendas, te estoy abriendo el conocimiento para que entiendas el plan y el propósito, porque desde que comenzaste a orar, le dice el ángel, tus oraciones han sido escuchadas. ¡Wow! ¿Podrá alguien decirnos a nosotros, habrá un ángel que se levante y diga, ciertamente tus oraciones están siendo escuchadas? Estamos mirando los resultados de la oración. Nos sentimos fortalecidos. Yo creo que este es un tiempo hermosísimo para nosotros reflexionar y encontrarnos con Dios. Reencontrarnos con ese Dios que murió, no vuelve a morir ahora,
pero aprovechando este tiempo en donde nosotros podemos sentarnos y descubrir qué capacidad es la que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros de dirigirnos. Recuerden que antes el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Ahora tú y yo, a través de Jesucristo, porque se convirtió en el sumo sacerdote eternamente, el último sumo sacerdote, para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia, donde se despachan los milagros, los favores. De ese trono, tú y yo podemos tener acceso. Y su palabra nos guía a que nosotros entremos al trono de la gracia. Esta semana, no permitas que pase por alto para comer habichuela con dulce, o para irte a la playa o irte al campo, que no está mal nada de eso. No podemos venir aquí a decir, como antes, que te iba a convertir en pez o que te iba a ahogar en la playa. No está mal comer habichuela con dulce, no está mal compartir con la familia. Lo importante es que nosotros podamos entender el sacrificio que Jesús vino a hacer justamente para darte vida, para darte la oportunidad de tener una relación estrecha con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo espero que estas palabras puedan motivarte y levantarte de ahí a ser uno de los que tienen una posición correcta con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tienes una relación correcta con Jesucristo, entonces Él mismo te dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el puente, Él es la puerta, y tú y yo podemos entrar en el momento que lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos sometamos a su palabra. Dios te bendiga. Al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá.